¿Cómo están? ¿Cómo están? Piensa que hay muchos saludos de espalda. Para arreglar la de espalda, acá, por ahí, para que viene bien. La viene en lugar, ¿no? La viene aquí. ¿Está cómodo? ¿Está así? Les cuento brevemente cómo vamos a hacer la clase de hoy, creo que por un lado vamos a avanzar con una teórica corta para que no se nos acumulen tantos temas, los que aquí los vemos pues, muy aplicados. Entonces vamos a usar la primera hora y poquito de reloj de la clase para avanzar con la fotografía documental, siempre entendiendo ese puente entre pasado y presente. Vamos a visitar hoy algunos materiales. Y ya después, 9 y 10, 9 y cuarto, cortamos teórica, donde necesitamos a revisar las tareas que quieran utilizar con práctico por lo que se quieran, ¿sí? Así que bueno, iremos viendo, evaluando las evoluciones y terminando la gente. Para la clase que viene hay un apunte en la próxima diapo para que lo vayan leyendo, después vamos a sumar un segundo apunte. Vayan leyéndolo, la semana que viene nos puesta en común ese trabajo, estamos en Concuerta, y ahí estamos reflexionando un poco sobre el uso de la fotografía documental y periodística en relación al uso de las nuevas tecnologías, ¿sí? Bueno, ¿qué materiales? Un poco lo que mencionábamos hace un momento, estamos dentro de lo que es la fotografía documental, en muchas ocasiones viendo qué pasa con la circulación de estos relatos fotográficos. Muchos de esos están circulando en la prensa y otros están circulando en lo que podríamos llamar espacios expositivos donde circula lo que sería la fotografía autoral. Entonces, bueno, se empiezan como entrecruzar estos espacios de circulación muchas veces de un mismo trabajo o de una misma producción, ¿sí? Entonces, bueno, acá está el link para el apunte de Concuerta. En principio, la primera parte de la clase vamos a mirar una serie de materiales de autores de la primera parte del siglo XX. Estamos en Norteamérica y estamos viendo uno de los primeros trabajos que aparecen en donde se cuenta cómo viven los sectores empobrecidos de Norteamérica. Estamos en Jacob's Street. Y después nos movemos rápidamente a la producción de Levin-Stein, ¿sí? En estos trabajos, sobre todo en Stein, podemos decir que la temática predominante está vinculada con situaciones de vulnerabilidad en torno al trabajo y particularmente en relación a qué pasa con el niño que está trabajando en Stein, ¿sí? Entonces, tendremos datos con el presente, con una fotografía que se mueve temporalmente y nos movemos de Norteamérica a Chile, ¿sí?
y en Chile visitamos la producción rápidamente, esta visita es bastante breve, de un fotógrafo que se llama Sergio Larraín, ¿sí? Larraín es como una de las voces de fotografía en Chile del mayor referente internacional. Vamos a ver cuando llegue a por qué fue tan conocido por su relato a nivel internacional. También vamos a ver un poquito qué pasa en la obra de Larraín, en este vínculo que también estábamos visitando, era Nozoa y el Ejido, ese vínculo entre biografía y obra. ¿Por qué Larraín mira a estos niños, ¿no? Que también están en una situación de carencia en Santiago de Chile? Esta es la primera parte de la clase, y en la segunda parte de la clase vamos viendo cómo venimos con los tiempos. Si no llegamos a ver la segunda parte del contenido, la dejamos para la semana que viene, pero la idea sería visitar este trabajo de Robert Capa brevemente, porque es un autor que seguramente vayan a mirar en la historia de la fotografía, que hablamos un poquito en la clase 1, ¿se acuerdan? Con la foto de la colaboracionista. Bueno, en Capa, si tuviéramos que definir muy rápidamente qué tipo de fotografía de Capa que diríamos. La fotografía documental, por supuesto, ¿qué más? Bélica, una fotografía bélica de conflicto bélico, ¿sí? Entonces nos vamos a poner en relación con este fotógrafo que quizás lo conocen, fotógrafo argentino contemporáneo, se llama Rodrigo Ab, ¿sí? Tiene también en este momento una proyección local, pero también internacional muy fuerte. Y Rodrigo también se lo conoce por venir trabajando en situaciones de conflictos bélicos, a estas distintas guerras. Bueno, sigue trabajando, viendo acá en este momento. Y esto que traigo por acá, que la semana que viene lo traeré también, lo dejo en López. No quise traer más porque había tanto pedazo de la reunión. Este sería, el año pasado, parte del material de cobertura periodística de Rodrigo, circuló en el formato de una exposición en un lugar que se llama Art House, no sé si la conocen. Está muy, muy cerquita de Plaza de Mayo, para que se ubiquen. Y la Plaza de Mayo, sí. Bueno, medio como la vueltita de Plaza de Mayo, para el lado de Corrientes, está este espacio, este Art House, en donde se expuso parte de su trabajo. Y es súper interesante la curaduría que se hizo del material fotográfico de Rodrigo, y lo que les traigo acá, hay fotos que llevo en clase que otra vez nos permiten ver qué pasó con la curación del espacio expositivo, cómo se montaron las imágenes, que fue súper interesante la propuesta de Colgada, porque fue colgante, fue móvil, bueno, generaba toda una situación con la iluminación, toda una relación en relación a qué pasa con la fotografía y el estilo en la prensa, ¿no? La información que buscamos siempre al pie de la imagen. Bueno, ¿qué pasó en esta exposición? Y lo que les traje es, bueno, esta especie de diario que se imprimió y que uno se podía llevar cuando iba a visitar la muestra. Lo hago circular, como hacemos siempre, y después lo reportamos, digamos, y nos falta otra dupla temporal en la segunda parte de la clase, en donde visitamos el trabajo. Otra vez nos movemos hacia el pasado. Eugene Smith, contemporáneo de Robert Capa, uno de los fotógrafos que va a pertenecer como Larraín, como Rousseau, como Seymour, a Agencia Magnum. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Bueno, en Eugene Smith visitamos un ensayo que se llamó Minamata. Minamata es, bueno, un largo viaje que él hace a un pueblo en Japón, que sufre una contaminación muy severa por desechos tóxicos del río que está a la vera del pueblo. Y ponemos ese trabajo en diálogo con una producción de otro fotógrafo argentino, también contemporáneo, que se llama Pablo Piovano. ¿Lo conocen? ¿Sí? Por acá, ¿alguien lo conoce? ¿Alguien más lo conoce a Pablo? ¿No? Sí, por acá sí. ¿Quieren decir algo para presentarlo? Así vamos abriendo orden. Exacto. Es fuerte el trabajo, sí. Entonces, lo que estamos haciendo es movernos algo similar a lo que estamos haciendo en la primera parte de la clase. La primera parte de la clase nos convoca qué sucede con la niñez. En la segunda parte de la clase estamos viendo qué pasa con fotografía bélica, cómo van a circular en distintos momentos de la historia esos relatos de personas que rápidamente vinculamos con este tipo de cobertura, y después nos vamos a fotógrafos que trabajan en la prensa, los dos, tanto Piovano como Eugene Smith, y que hacen un trabajo de largo aliento, un ensayo visual, un ensayo fotográfico, y están trabajando sobre una misma problemática
que sucede en lugares distintos y en momentos históricos muy distintos. Es decir, en Minamata estamos en los años 70, 1970, Japón, y en Piovano estamos en la actualidad en la Argentina, también visitando no una, sino muchas localidades a lo largo del territorio argentino, en donde también hay poblaciones que están viviendo enfermas a raíz de bueno, la relación permanente con esos suelos contaminados, ¿sí? Que sí, es un trabajo, porque todas las plantas de hoy es bastante por zona. Ahí hace un rato se arriba acá, vamos a ir viendo qué va pasando con la mirada, dónde se sitúan estos autores para hacer estas coberturas, qué punto de vista tienen sobre el tema. Y esta es una de las cosas que teníamos que hacer en nuestro trabajo práctico de hoy, ¿no? Elegir un tema y sobre ese tema tener un punto de vista. Un punto de vista quiere decir que yo opino tal cosa sobre este tema. En donde yo coloco la cámara tiene que ver con lo que yo pienso de este tema. Es súper importante el punto de vista. En esta dirección quiero decir, está muy bien que trabajen con IA como una herramienta de trabajo, puede acompañar la IA para ir generando un proceso proyectual en el desarrollo de qué quiero decir, pero tiene que ser solamente una herramienta. Después, cuando ustedes hacen una presentación y leemos esa presentación, se les tiene que escuchar a ustedes. Son ustedes los que toman la palabra. La palabra escrita cuando justifican sus producciones y la palabra visual cuando generan imágenes de relato, ¿no? Eso es muy importante. Es como un desafío que tenemos en las aulas, en la vida en general, con la llegada de la IA, ¿no? Es muy seductora, nos resuelve, nos agiliza el trabajo, pero ojo, es solamente una herramienta, ¿sí? Después, les tiene que ver a ustedes hablando. Y cuando ustedes hablan o escriben, tiene que estar correcta también la oralidad, ¿no? También eso es un desafío, ¿no? Porque de golpe copiamos demasiado en el que hable la IA y no editamos bien el texto, o si no está demasiado que está con IA y no se los veo a ustedes. Bueno, eso es algo que vamos a ir marcando en el uno a uno de las estrellas, ¿no? La interpretación se nota demasiado, esto se nota como una herramienta, pero se logra ver la posición del grupo que plantea, etc. Bueno, vamos con los materiales entonces. Estamos en Jacob Ruiz, entonces, un fotógrafo norteamericano, va a estar trabajando primero para, bueno, los diarios de Estados Unidos en la última parte del siglo XIX y la primera del siglo XX, ¿sí? Va a estar recorriendo muy fuertemente una parte de Nueva York, la parte no mirada, podríamos decir, de Nueva York, la parte más empobrecida de esta ciudad, y nos va a estar contando fotográficamente qué está pasando con este lugar, con este territorio, con esta ciudad, con esta población. Y resulta muy significativo el trabajo de este autor porque es uno de los primeros relatos periodísticos que aparecen donde estos personajes, donde estas personas, ¿no? Empiezan a estar mostradas. Entonces, en Ritz, lo más notorio es que por primera vez aparece el tema en la prensa. Por supuesto, es una fotografía blanco y negro. Es un trabajo que va a circular primero en diario, pero que después se va a compartir en libro. Y el título del libro es también fuerte. También hace un gran anclaje de sentido. Y va a tener por título ¿Cómo vive la otra mitad? ¿Sí? Allá también el título posiciona al autor en un lugar. No es uno de ellos que muestra cómo viven, ¿no? Cómo vive esta población. Es la otra, que se refiere a la otra mitad. ¿Qué otro autor en el aula critica al otro como tema? Muy bien, la otredad en las obras. Fíjense, tenemos un tema común y una resolución formal totalmente diferente. Si fácilmente tuviéramos que identificar, no recuerdo si está acá o intentaron distinto, creo que es por allá atrás. De todos los trabajos que llegaron hoy al aula, hay un solo grupo que trabajó con Argus. ¿Sí? ¿No? Difícil trabajar con Argus, ¿no es cierto? Bueno, si tuviésemos que mencionar aspectos propios, aspectos técnicos y formales de Argus, ¿qué diríamos? Lograr en algunas oportunidades una luna que hace esta lectura. Es una visa delictiva, incorrecta en términos formales. ¿Por qué es incorrecta en términos formales a los de Argus?
¿Y qué más? Genera contraste, pero principalmente porque va a generar una sombra muy pegadita al sujeto. Y es algo que en general, cuando trabajamos con flash de cámara, tratamos de evitar. Por eso digo que es formalmente incorrecta incluso, ¿sí? Es algo que va a repetir Van Goldin también, ¿sí? ¿Qué más? ¿Eh? ¿Qué más en Arbus? La mirada de los sujetos, a cámara, y hace un poco más agresivo. Bien, tenemos una mirada frontal. ¿Y qué más? La cámara, ¿dónde se ubica? Retrato. ¿Dónde se ubica la cámara con respecto a los fotografiados? El sujeto ahí frontal. ¿Sabes lo que genera esto más? El valor de cambio dinámicamente cerrado, más esta locura, todo eso va a generar, decimos en rellenarlo, una mirada que nos interesa. Es muy difícil escapar de la obra de arte, ¿no? Nos encontramos con un retrato de arte que no nos queda más que mirar al retratado en la imagen. Hablamos de cierta agresividad. Acá hay otra mirada totalmente diferente, miren, de la otra edad. El plano general, te narra la noción de contexto, no es solamente el sujeto, no son solamente el retrato, sino que nos cuenta qué va pasando en los espacios habitacionales en los que viven estas familias. ¿Sí? Bueno, son familias muy numerosas, viven en una pieza, trabajan muchas veces en ese mismo lugar en el que viven, trabaja todo el grupo familiar. Son situaciones en donde el fotógrafo entra y el acto fotográfico es explícito, no hay un fotógrafo mirando como alejado de lo que estoy fotografiando, ¿sí? Y fíjense también que voy a estar sacando, ¿no? El QR, que ruta me van diciendo, saliente. Te lo pongo un poquito más acá, ahí va. Fíjense que vamos viendo también en estas producciones que tenemos texto que acompaña las imágenes. ¿Cuál es la función del texto? ¿Qué podemos decir? Estamos en una fotografía de corte periodística. ¿Qué hace el texto acá? Informa, amplía, hace crecer la imagen. Y esta información, vamos a decir, dura. Es como un término bien propio del periodismo de información dura. Estoy informando, estoy diciendo cosas, bueno, ¿dónde están? Estoy dando testimonio en muchas ocasiones, dándole la voz al fotografiado. Bueno, quería decir antes de la primera vez, por este día hoy. Creo que el año pasado habíamos visto un fotógrafo que no sé si es este, pero que sacaba fotos, por ejemplo, almuerzos familiares. Me acordé de eso porque era como que nadie me estaba mucho contexto. Y entraba a la casa a sacar fotos. ¿Qué más puedes decir? Entonces es que vimos muy poco, fue como que lo nombramos, vimos 3 fotos y nada más. Pero me acuerdo que entraba a casas y sacaba fotos de almuerzo, era como muy familiar. Dicho así, como lo estás contando, no parece este autor, ¿no? No. Porque este autor tiene el foco puesto en las situaciones de escasez o de falta o de problemática habitacional o laboral de esta población que está fotografiando. Y tenemos imágenes de vivienda, ¿no? Pero también tenemos otras fotografías donde nos van contando qué está pasando en esos suburbios, en esas calles. Esta es una de las fotos más conocidas del trabajo de Cómo vive la otra mitad, en donde lo que podemos ver es unos nenes que están buscando calor, ¿sí? Bueno, estas rejillas que expenden un poco de calor, ¿no? Bueno, estamos ahí casi por empezar. O sea, fines de 1800, esto, ¿no? Vamos viendo qué va pasando con estos espacios pequeños, abigarrados, las prendas, bueno, distintos sujetos. Fíjense que es un evento que el fotógrafo esté acá y las personas salen a mirar, ¿no? Participan de la imagen. ¿Están por ahí? Vamos a apagar un toque allá atrás, están por ahí. Si querés prender alguna como del fondo, no sé si está bien la acción. ¿Está bien? Una cosa más, ahí va. ¿Ahí estamos bien? Vale, sí, bien. ¿Ustedes bien? ¿Qué
Fíjate que es una cámara que se va moviendo, no se queda solamente en la habitación, está en la calle, está en las escuelas. Hay una particularidad que casi siempre tenemos grupos, ¿sí? Grupos de personas, grupos de niños, familias. O sea, acá qué interesante, ¿no? La nena está acá parada, esta otra en la parte de arriba de la escalera, los sujetos que parece que van o vienen. Acá hay algo de la implicancia, la repercusión que tiene el trabajo de fotógrafo. Él va a estar siendo acompañado muchas veces por una autoridad de la policía de Nueva York, que en el trayecto de su carrera política se va a mover finalmente y va a obtener el cargo de presidente de la nación, ¿no? Entonces, en alguna medida que él esté siendo acompañado por Roosevelt, antes de que Roosevelt sea presidente, va a estar que su trabajo en alguna medida exceda la presión periodística. Y de alguna manera también se implica o promueve todas las políticas de Estado que va a promover Roosevelt cuando llega a la presidencia. Este periodo político se conoce en Norteamérica como la era progresista. Seguramente visiten en la historia, en este momento de Norteamérica, hay una acción muy importante que hace el gobierno norteamericano, que es la conformación de la FSA, la Farm Service Administration, ¿no? Y la foto más icónica de ese momento es Madre Migrante. ¿Ubican dónde estamos parados? Bueno. Bien. Bueno, y otras imágenes entonces de Riz, fíjense que acá el relato es muy variado. Él está siendo acompañado por Roosevelt. Roosevelt en este momento todavía está formando parte de las fuerzas policiales. Entonces, todo el relato fotográfico que hace Riz, en alguna medida, es un relato que Roosevelt toma de primera mano para luego aplicar políticas que en alguna medida tiendan a mejorar las condiciones de vida de este sector de la población, ¿no? Está construyendo un relato que tiene una directa implicancia sobre posteriores medidas políticas. Y es la dictadura, la compañía está en la recorrida, ¿no? Bueno, y fíjense acá también, un poco para vincular con los relatos que vamos a mirar en el rato en el aula, fíjense que tenemos una selección de un material que por supuesto es mucho más amplio, pero siempre la cámara está visitando un lugar distinto. Eso es nuestra rúbrica o nuestro trabajo práctico, se conoce como variedad del material. Es decir, no ir a un punto de la ciudad y apuntar el relato en ese único lugar, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Por ahí, bueno, hay cosas que logran hacer que son interesantes en ese lugar, pero el que mira, el que conoce, todos los que estamos acá, bueno, vivimos en Buenos Aires, conocemos Buenos Aires, y nosotros vemos un relato que trata sobre un determinado tema, y todas las imágenes están resueltas en un lugar muy acotado, la ciudad de Buenos Aires, eso en alguna medida empobrece el relato. Empezamos a tener poca variedad visual. Entonces eso también está bueno para ir midiéndolo. En este trabajo que es fotografía callejera, ahí en otra pauta lo aplica. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un texto, ¿sí? Una campesina de inmigrantes italianos, que está con su bebé en una pequeña habitación de vecinos de la calle Herzog. Podemos hablar acá de un subtema que está vinculado con la migración, movimientos migratorios. Otra vez, una problemática social que empieza hace muchísimo tiempo y todavía siguen existiendo relatos visuales que tocan el tema porque sigue siendo una problemática. ¿Sí? Esta también me parece súper interesante el texto, ¿no? O sea, si miramos la imagen, es una imagen que tiene mucha información, vemos otra vez ahí un grupo familiar, ese grupo familiar está en acción, ¿sí? Es decir, solo este niño que está mirando a la cámara, los padres están como muy concentrados en su actividad, este nene parece una velocidad de observación medio baja, está como medio casi pestañeando, ¿no? Es una imagen en blanco y negro, solía destellar un flash de magnesio, ¿sí? Cuando el lugar tenía poca iluminación. Y fíjate como antes que el relato del texto. Dice, una familia arma cigarrillos en su casa. O sea, viven y trabajan en el mismo lugar, trabajando desde las 3 de la mañana hasta las 9 de la noche. Es decir, unas jornadas súper largas.
ganan, bueno, $3.75 por 1.000 cigarrillos y pueden llegar a juntar 3.000 cigarros a la semana, ¿no? Acá la información dura, súper precisa, bueno, hace crecer este relato, ¿no? O sea, fíjense cómo, qué lectura tenemos de la imagen solita y qué lectura nos hacemos, es como que empezamos a entrar en la realidad que está contando en la imagen. Esta relación entre texto e imagen es muy positiva en alguna medida, ¿no? Que nos amplifica mucho el relato. Y acá tenemos otra situación totalmente distinta y está vinculada con una prisión. Estamos en el mismo momento histórico. Y también un tratamiento que volvemos a vincularlo con otros materiales de aula, bastante distinto, es una cámara mucho más distanciada. Esta que estamos viendo acá, al relato que vimos, por ejemplo, en Ano Soba o El Estilo, ¿no? Donde estas cámaras, tanto la del Estilo como la de Ano Soba, logran una cercanía, ¿no? Con las mujeres que están siendo fotografiadas. Acá es una imagen como más periodística, más de noticias. ¿Van viendo esta diferencia? Muchos también, en muchos grupos, eligieron trabajar con vestido. Y bueno, el vestido lo que decimos es que ella logra esta noción como de intimidad con los temas que está fotografiando, ¿no? Nosotros vimos en el aula, por ejemplo, Madres e Hijas. Es un relato muy bonito para que vean, lo tienen ahí colgado en la página. Madres e Hijas, digamos, es un ensayo fotográfico de muchos años que está vestido, y ella lo que está haciendo es seguir a 4 pares de madres, cada una con su respectiva hija o hija, ¿no? Son siempre madre e hija, una sola madre y una sola hija, 4 pares de madres e hijas con distintos rangos etarios. Eso le da diversidad al material, ¿no? Y ella ese trabajo lo hace durante muchos años, yendo, visitando, acompañando lo cotidiano de cada uno de estos pequeños grupos familiares conformados por mujeres, ¿no? Entonces ahí hay como una diferencia bien clara en lo que es un ensayo visual y lo que podría ser un trabajo periodístico, ¿no? ¿Se entiende lo que vamos diciendo? Bueno, visitamos el primer autor entonces, Riz, y nos movemos al segundo, Liu Han, de quien habíamos hablado también en la primera clase de la materia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que estuvimos visitando? Esta foto no, era la de los arándanos, pero me parece que la traje para decir no fue de ensayo, ¿no? Cuando hablábamos lo del punto de vista. Si nos ponemos en este fotógrafo, lo que decimos es que, quizás ya lo dije en esta oportunidad, es que esta foto es la más conocida de todas sus producciones, ¿sí? ¿Qué pasa en Lewis Hine? Bueno, es un sociólogo, ¿eh? Es un sociólogo que se da cuenta que las imágenes fotográficas pueden potenciar sus investigaciones sociológicas, ¿no? Otra vez, una nueva relación entre texto e imagen. Si nos movemos a pensadores del aula y vamos a Dubois, decimos entonces que acá, ¿no? Bueno, lo que dice es que la fotografía, él destaca el carácter de huella de la fotografía documental. ¿Qué quiere decir el carácter de huella de la fotografía documental? ¿Qué se les ocurre eso? Marca que algo pasó. Exacto, marca que algo pasó. Espero que siempre decimos sobre toda la primera parte de la fotografía, estamos destacando la noción mimética de la fotografía. Se parece mucho a lo fotografiado. Y vos dices, sí, es verdad, las imágenes fotográficas se parecen mucho a lo fotografiado, pero él destaca, ¿no?, la fuerza que tienen las imágenes, principalmente porque toda fotografía que vemos son una huella de algo que estuvo delante de la cámara, ¿no? Algo que sucedió. Entonces acá nos paramos rápidamente en la palabra documento, la fotografía como documento. Viene a certificar lo que él está informando a un sociólogo. Está sucediendo esto en las distintas fábricas en la primera parte del siglo XX. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que sucede es que hay muchos niños que son los que comúnmente conforman el cuerpo de trabajadores, los trabajadores y las trabajadoras de la fábrica en la primera parte del siglo XX en Estados Unidos son niñas, son niños, ¿no? Él lo dice, una cosa es decirlo para este momento de la historia, decémoslo, ¿no? Y otra cosa es decirlo y mostrarlo, ¿no? En esta fotografía también decíamos que una de las cosas más significativas, y ahora lo vamos
a subrayar también en el resto de las imágenes, tiene que ver con el punto de vista, ¿no? Es decir, ¿qué opina Lewisham sobre esta problemática que él está observando, de la que está dando cuenta, ¿no? Y les voy a mostrar aquí rapidito y después en todo caso nos detenemos. Les muestro un poquito las imágenes, para que pensemos en esto, el punto de vista, ¿dónde se ubica la cámara con respecto a este sujeto social que es el niño que está trabajando? La altura del niño. Es un ejercicio que hace el fotógrafo, porque no es su altura, ¿no? Como los niños son una serie más bajitos, él, fíjate, sistemáticamente, siempre la cámara va a la altura del niño, ¿no? La dimensión, por ejemplo, según el niño va una maquinaria para encontrar también toda la diferencia de altura. Bueno, esa es una de las cosas que también se dice de la primera fotografía que vimos, que es la de la pequeña hilandera, ¿no? En donde es muy significativo ver que la nena incluso es más bajita que la máquina que opera, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos el ángulo de toma, otra vez viene a dar cuenta de una posición ideológica, podríamos decir. Bueno, ¿qué piensa el autor sobre esta problemática que está tratando? Hay otra cosa que podríamos decir en Lewisham que tiene que ver con la noción del retrato, ¿sí? Es decir, cuando nosotros hablamos de una fotografía periodística, nos puede tocar ir a cubrir, tanto como ensayo o como noticia. Nosotros podemos ir a cubrir un suceso, ¿no? Acá el suceso sería que los niños están trabajando, la acción del trabajo. Y otra de las cosas que podemos hacer es hacer retratos. ¿Quiénes son los sujetos que trabajan? No es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, miren, en esta fotografía tan icónica que estábamos mencionando, se ve la acción del trabajo, ¿no? Es como un plano bastante general, es muy importante la relación que mencionábamos hace un momento de la altura de la nena con la altura de la máquina. Ahora, si nos movemos a otras imágenes de este fotógrafo, son puramente retratos ahora. Incluso la acción del trabajo está siendo detenida para que la fotografía pueda producirse. ¿Eh? Y otra vez, si volvemos a vincular con otros fotógrafos de aula, la altura de la cámara está a la altura del retratado, a la altura normal del retratado, pero para lograr eso, la cámara tuvo que bajar, está en un trípode de la cámara de Lewisham. Una cámara grande, una cámara incómoda de trasladar, es una cámara muy difícil de disimular. Y acá también hay que hacer como el ejercicio de ir poniéndose en contexto de época. Un fotógrafo que está llegando a una fábrica con todo un armatoste, ¿no? Está ubicando eso en una situación donde hay operarios que estaban utilizando, que se está pidiendo, ahora mirame, detené tu trabajo y mírame a mí, ¿no? Todo eso está sucediendo. Entonces, nos movemos a retratos. Dentro de esta gran problemática podemos ubicar subgrupos o subtemas, otra de las cosas que teníamos que hacer en nuestra consigna. En algunos grupos yo hice la marca de, bueno, el tema está bien, es interesante, pero es demasiado general. Entonces tratemos de acotar un poquitito cuál es nuestro problema, cuál es nuestro tema, para que el trabajo otra vez tenga mayor significación, para que ustedes estén más implicados en el tema que están fotografiando. Un grupo que trabajó el tema de la desconexión para allá, ¿no? La desconexión en personas jóvenes. Es muy difícil decir, bueno, en las grandes ciudades estamos totalmente alineados y desconectados, a decir, nosotros estamos haciendo este relato, que somos jóvenes, estamos fotografiando a otros que están desconectados como nosotros. Gente que cambia un montón el interés sobre el tema, ¿no? Y también hace que salir a buscar esas imágenes tenga un mayor reto, porque si no, es como que, bueno, cualquier persona desconectada, que aparte vivimos todo el tiempo con el celular. Esa es otra de las cosas que podemos mirar en relación a las entregas. Bueno, mucho un tema. ¿Está agotado este tema? ¿Ya está fotografiado este tema? Es interesante hoy ver personas con el celular, cuando es algo que primero pasamos todo el tiempo y después que vemos todo el tiempo. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿de qué manera puedo seguir hablando sobre esta problemática que me convoca, que me interesa, que está vigente? Entonces, digo, por decir rápidamente, bueno, puedo ir a Ingrid Landa, que trabaja la noción de reflejo, que puedo usar la noción de la pantalla, de estar totalmente inmerso en una pantalla y conectado de mi entorno, no mostrando sujetos mirando pantalla, sino mostrando reflejos en la ciudad.
por ejemplo. Ahí está operando la noción de metáfora. ¿Se va entendiendo? Como voy construyendo, arreglando a partir de autores de aula, cómo me voy corriendo a un relato explícito o un relato, al menos por momentos, sea un poco más metafórico. ¿Vamos? Bueno, en tema y subtema, en Lewisham tenemos niños que trabajan en las esquinas con lo que nosotros llamamos o llamábamos canillitas, los que vendían los diarios, ¿sí? Niños que venden diarios. Niños que trabajan en minas de carbón en Pensilvania, ¿sí? Ahí también hay que pensar, bueno, ¿qué es entrar a una mina, a la oscuridad, el peligro de romper la mina? Bueno, todo eso, el sujeto que está haciendo eso es un niño, menor de edad. Niñas en hilanderías de algodón, ¿sí? Y después tiene otro trabajo en donde se corre el foco de la niñez y está visitando un grupo familiares que están en movimientos migratorios. Están llegando al país en búsqueda de una vida mejor, por hasta la América, se llamaba hasta la América, ¿sí? Bien, acá tenemos entonces un panorama general del trabajo de Lewisham. ¿Alguien hizo fotografía analógica de ese aula? ¿Copió imágenes de un laboratorio? ¿No? Bueno, porque les traje como algunas copias en donde se ve como muy particularmente algo de este formato, ¿eh? Que tiene que ver con el borde de las imágenes. Y digo como una cosa saltando totalmente de la otra. ¿Te acuerdas que en la clase 1 hablamos de esta forma clásica de hacer una fotografía documental regida por Cartier-Bresson y la teoría de instante decisivo? Bresson decía que él no recordaría sus imágenes. ¿Se acuerdan de esto? Fue como muy metódico y muy estricto en su forma de trabajo. Y una de las cosas, de los recursos que tenía para certificar que no recuadraba las imágenes era copiar la imagen con el borde propio del negativo, ¿no? Entonces, bueno, mostrando así las imágenes, quedaba totalmente comprobado que esta era la toma como efectivamente la había realizado. Estaba completa en su negativo. Bueno, vamos a mirar el trabajo de Lewisham. Y por ahí, antes de mirar las imágenes, comentamos algunas de las pautas técnicas y estéticas. Algunas ya las dijimos. La importancia del punto de vista y la altura de la cámara. Muchas veces tenemos grupos de niños, ¿sí? Y algunas veces tenemos niños solos. ¿Qué hace la noción del grupo frente a esta problemática? ¿Qué les parece que nos está contando? Es un caso de clave. Exacto. O sea, viene a certificar qué es lo que mayormente sucede en este espacio. Que casi todos los operarios de un lugar, de una fábrica, de una industria, son grupos de niños, ¿no? Y no tanto mixtos, sino efectivamente de niños. Bueno, hablábamos de esa cámara frontal y no hablamos todavía de que los niños están mirando a la cámara, como miran también los sujetos de Diana Arbus. Esos sujetos en Arbus, que para ella son otros en Arbus. ¿Se acuerdan que decíamos que Arbus era, bueno, una fotógrafa de una clase social acomodada, ¿no? Y que ella sale a buscar lo que lee totalmente ajeno a su realidad, ¿no? La fascina eso, la encandila. Bueno, acá Jaime también está fotografiando algo de sí, a su propia realidad. Pero hay una mirada honesta, ¿sí? Y de dignidad, no está esta cosa ruda y agresiva que propone Arbus, ¿no? Hay otra templanza, otra humanidad en el trabajo de Lewisham. Si lo cruzamos, perdona acá mis cruces, ¿no? Pero yo doy historia de la fotografía, hago como muchas vinculaciones de autores, pero seguramente miren en historia de la fotografía, un gran retratista, que es Sanders, fotógrafo de Alemania, ¿sí? Que una de las características de los retratos de Sanders, su trabajo más importante que se llama Hombres del siglo XX, tiene que ver con las frontalidades de los retratados. Y también con ese gran grado de honestidad que tienen las distintas clases sociales del pueblo alemán. Te quiero fotografiar todo el pueblo alemán, ¿no? Y también logra una gran empatía. Esta gran empatía es igual para todos, para una persona que trabaja como para una persona que es profesional y tiene otra realidad socioeconómica, ¿no? Algo de esa dignidad también aparece en el trabajo de Lewisham.
fotógrafos que estamos viendo ahora. La noción de huella ya la mencionamos, y por acá, en relación a la cámara que mencionaba hace un ratito, era una cámara pesada de trípode, en alguna de las imágenes la vamos a poder ver, y está trabajando con placas de 5 por 7 pulgadas. Es decir, los negativos o los sensores para nosotros, los soportes sensibles, son muy grandes. Entonces, la calidad de estas imágenes es muy significativa, a tal punto que podemos hacer un zoom, ¿no? Acercarnos a un detalle de las imágenes y sorprendernos también de esa gran calidad y de esa gran veracidad que tienen las imágenes. Ahora les voy a hacer zoom en alguna de las fotos. ¿Sí? Dice por acá, son pruebas irrefutables, ¿no? Son huellas irrefutables de esta realidad. Bueno, fíjense, acá la cámara incluso está por debajo de la altura de las líneas que operan estas máquinas. Y también acá es súper importante cómo el texto va acompañando y haciendo crecer la realidad que está registrando, ¿sí? Y de esto se ocupaba el fotógrafo. El fotógrafo se ocupaba de llegar, de lograr entrar en los lugares que muchas veces las personas que regenteaban o que organizaban el trabajo, era difícil como pasar el filtro de poder entrar con la cámara y demás. Y él se ocupaba de hacer la imagen y se ocupaba también de tomar sus notas, sus propios cuadernos de notas, porque bueno, no nos olvidemos de esto, que él era un sociólogo, o sea, él estaba recolectando toda esta información y esto era un material que apoyaba y hacía empezar sus investigaciones, ¿no? Yo siento bien claro eso que decís de que está con esa noción de denunciar, pero sin la certeza de otros autores que denuncian. Sí. Lo otro que decimos del Jaime, que ya lo habíamos mencionado, pero por las dudas lo repito, decimos, es una fotografía documental de denuncia que tiene la potencia de que directamente logró modificar la realidad. Eso también es muy significativo, ¿no? ¿Cómo logró modificar la realidad? Bueno, todos estos informes sociológicos y fotográficos que fue desarrollando la UICA en el largo de los años sirven e impactan directamente sobre el aparato legal. ¿Cómo? Protegiendo el trabajo infantil. ¿Okay? Acá la fotografía modifica la realidad. Podríamos discutir o pensar en el aula si hoy la fotografía tiene la posibilidad de cambiar la realidad. ¿Qué piensan sobre esto? ¿Tiene hoy la fotografía la fuerza tal como para detener una guerra? Lo hace la nena de Vietnam que corre quemando ceras en la cámara. ¿Conocen esta foto? La foto de Nicolás. Nicolás es el fotógrafo. ¿Conocen la imagen? La clase que viene con el apunte de compuerta podemos ir a esta foto. También esta fotografía fue muy famosa con la Nicolás Vietnam, las compu en los pelos, y se van a encontrar con la niña de una pan, es una nena que corre quemada por una pan hacia la cámara, ¿no? Está quemando, literalmente, está a punto de morir, pero sobrevivió. Es un final feliz. Esta imagen, por la intervención del fotógrafo. El fotógrafo la fotografió y después la asistió, la llevó al hospital. Se dice en esta imagen, ¿la encontraron? ¿Están buscando? Una foto impactante esta. La semana que viene la podemos contestar en un ratito, pero se dice sobre esta imagen que esta fotografía lo que hizo fue generar un impacto tan grande en la audiencia y en los intereses políticos que promovió el final de la guerra. Un montón. Una imagen promovió el final de la guerra. Había un contexto, la guerra estaba llegando a su fin, ¿no? Bueno, pero fue una imagen que ayudó a que el curso de la realidad fuera hacia un determinado lugar. ¿Eh? Bueno, si seguimos con Heinz, acá tenemos el recurso de la repetición. Retratos de dos niñas son casi iguales las imágenes, ¿no? Fíjense el punto de fuga, el punto de fuga, el desenfoque, cómo las nenas miran a cámara. Incluso pareciera que están en la misma fábrica, en el mismo lugar, cumpliendo la misma tarea, ¿no? Entonces acá, el arte de la repetición surta un efecto que otra vez lo que vuelve a hacer es decir, bueno, son varios los niños que están en esta situación de trabajo. ¿Okay? Y bueno, podríamos también pensar en qué pasa con estas miradas, ¿no? Si nos interpelan, si no nos interpelan, si nos apuntan,
Ah. ¿Qué les va pareciendo, Javi? Joven barrendero trabajando en la fábrica de helados de Anston en el año 1910. Fíjate que muy habitualmente los sujetos se ubican en el centro de la imagen, estamos en una proporción de imagen rectangular. Acá tienen un link para ver la fotografía en alta calidad y zoomearla. Está bueno, ahora lo voy a hacer con una imagen. Situaciones críticas para trabajar, ¿no? ¿Alguien hizo algún trabajo, algún reportaje en una situación compleja de trabajo? ¿No? Hay un trabajo de un fotoreportero argentino que se llama Martín Acosta. No me acuerdo el nombre del trabajo después que las comparto, pero él hace algo parecido a esto, es decir, va a distintas fábricas y está fotografiando retratos de las personas que operan en las distintas fábricas. Pero es parecido a Jaime en el sentido de que no es como la persona trabajando, sino que se está deteniendo y mirando a la cámara. Y lo que cuenta Martín Acosta, el fotógrafo, es que era muy difícil resolver esos retratos. Primero que el operario tenía que salir de la cadena de producción, ¿no? O sea, que ya el fotógrafo sí le estaba trayendo un problema al retratado. Y después fueron las condiciones físicas y de iluminación. No eran condiciones cómodas de trabajo. Y bueno, ahí un poco lo interesante del trabajo es que aún en estas situaciones se logran retratos que son muy significativos. Y otra de las cosas que estamos viendo en estos retratos de Jaime y también en el Martín Acosta es que serían retratos en contexto. El contexto es muy importante en estas imágenes, porque sigue dando cuenta de la realidad que están narrando, ¿no? Cuando nosotros, como fotógrafos de prensa, ¿no? A mí me ha tocado muchas veces fotografiar figuras públicas, es decir, que quien va a mirar la imagen no necesita demasiada información para saber quién es la persona. Y fotografiar a otras personas que tienen una actividad determinada, puede ser profesional, pero que no son públicas. El espectador común no va a saber quién es. Entonces, ¿qué recurso tengo para contar quién es esa persona? El contexto. Si yo estoy fotografiando a un médico, lo mejor que puedo hacer es fotografiarlo en su espacio de trabajo, ¿no? Y ahí siempre cuento la anécdota esta de cuando me tocó ir a fotografiar a un médico que operaba con una cirugía robótica en el italiano, ¿no? Por eso yo la conferencia aula. ¿Ok? Me tocó ir a hacer por alguna revista que era del Grupo de la Nación, se llamaba Revista Brando, ahora ya cerró la revista. Tenía que fotografiar a un cirujano del hospital italiano que operaba con cirugía robótica. Obviamente que el robot estaba en los quirófanos, ¿sí? Entonces tuvimos que entrar al quirófano. Obviamente en la fecha que habíamos pautado la toma, el quirófano estaba ocupado, no, pero sí, estaba haciendo un trasplante. Bueno, yo tenía que trabajar para una revista con una buena inspiración, porque gente llevaba mi clase de estudio, lo armaba con una cajita, una virtual, tenía que enchufarlo, porque el clase de en batería, tenía que sincronizarlo con la cámara, y tenía que fotografiar al médico al lado de la maquinita del robot. Y bueno, hicimos todo eso, yo metida con el papeluco, todo, y pedí también, por supuesto, y disparábamos el flash, y literal, chicos, yo estaba acá, el médico ahí, y acá, en esta mesa, estaba sucediendo un trasplante, ¿no? Bueno, fue increíble. Y también fue increíble, siempre digo esto, creo que el italiano es muy conocido por dar un excelente servicio, sobre todo en alta complejidad, ¿no? No sé si sabían, pero en general te dice porque tiene como el sistema bastante colapsado, o sea, para sacar un turno un quilombo, y qué sé yo, pero si tenés como una situación de complejidad o enfermedad, tienen muy buena atención, que efectivamente lo certifico. Y me sorprendió muchísimo la tecnología de punta de quirófano. Era una nave espacial. La cámara también tenía que procesar como si ponerle un mameluco a la cámara. ¿Cómo? La cámara también tenés que procesar como ponerle algún plástico o algo así. No, no me dieron plástico, me dieron como el mamelú, los guantes, la amplitud, la copia, todo eso para mí, y la cámara procesante. Y después me tocó también en el alemán, otra cirugía, que ahí la nota era
grupos de trabajo. O sea, tenía que fotografiar distintos grupos de trabajo y uno de ellos era el equipo que forma parte de una cirugía, que son muchas personas que forman parte de una cirugía. Y ahí me tocó ir como a las 6 de la mañana en el alemán, también en una cirugía medio fea. Bueno, fue impresionante también. Bueno, experiencia, también la de clases y lo que. Bueno, volviendo a Wittgenstein entonces, el recurso de el retrato en contexto, ¿sí? Estábamos mencionando. Y hablando de ese contexto, ¿cómo es una fotografía de denuncia? ¿Cómo él se metía ahí, digamos? ¿Era como que entraba de incógnito? Entraba muchas veces de incógnito, y bueno, también sorteando como la relación o pidiendo los permisos, ¿no? Claro. Sí, no era fácil el acceso, ¿no? El patrón de la fábrica Sí. no querría que... También esto, ¿no? Eso que hablamos desde el punto de vista de elegir temas que nos resulten de interés, tener en cuenta que cuando generemos un trabajo, nos vamos a encontrar con dificultades. Y sin embargo tenemos que seguir sosteniendo nuestra intención, nuestro deseo de lograr estas imágenes, ¿no? Eso también es importante. Las dificultades van a estar diversas, no van a estar siempre las mismas. Hoy, el hecho de hacer fotos en distintos lugares, incluso de los niños, está mucho más legislado. Entonces, quizás es otro el recorrido que hay que hacer cuando a mí me interesa un determinado tema, tengo que pedir permiso, si veo una población vulnerable, me conviene que alguien me lleve, alguien de adentro de ese lugar, si voy a un barrio, si voy a una villa, alguien que esté adentro, que esté trabajando, que pertenezca, me habilite entrar a esos espacios, ¿no? Que bueno, no sé, estas experiencias que estoy contando que eran periodísticas, yo tenía que pautada, o sea, el médico me estaba esperando para sacar la foto, a él le servía esta imagen, ¿no? Entonces, bueno, había un intercambio, bueno, etcétera. Bueno, acá también hay un testimonio que es interesante, una nena de 7 años, está el nombre de la retratada, ¿no? Eso también es importante, es un sujeto que tiene este nombre, que tiene esta edad determinada, y habla de qué pasa con la hermana, ¿no? Una de las cosas que solía notar Wittgenstein en su cuaderno de notas tenía que ver con la altura que los niños tenían, ¿no? Otra vez en relación a las máquinas que venían operando, y la nena Fanny dice, sí, refiriéndose a la hermana, me ayuda enseguida, no todo el día, pero todo lo que puede. Empezó conmigo a las 6 de la mañana. Estas 2 niñas pertenecen a una familia de 19 hijos, bueno, situaciones muy extremas, ¿no? Y estos son nenes que están trabajando en Pensilvania, en minas. ¿Sí? Y fíjate otra vez lo mismo que mencionábamos hace un ratito. Retrato, algunas particularidades de estos niños nos hacen dar cuenta rápidamente que son niños que trabajan en una mina. Y esta sería como la foto periodística que da cuenta, abriendo el valor de plano, de que el niño está por ingresar a la mina. Es muy distinto también el tipo de registro. Y fíjate también cómo se complementa el relato. Eso también es algo que hicieron muchos grupos. Hicieron retratos y situaciones del tema que estaban fotografiando, ¿no? Que se haga un viaje quiere decir que está por entrar a la mina, ¿no? Bueno, otro nene ya en la parte de afuera. Y estos son lo que llamamos canillitas, también un grupo de niñas que está trabajando vendiendo diarios. Esta es la postura de este nene, ¿no? Con una posición casi como media altanera. Es como uno de los más grandes, cómo se ponen las manos en el bolsillo. Bueno, y les quiero mostrar esto, miren, antes de pasar, quería ir acá. Esto que hablábamos hace un momento de la gran calidad de los archivos, ¿no? Bueno, acá pueden navegar este link si quieren ver alguna imagen más, pero yo quiero hacer zoom sobre alguna. Y una que me interesaba. Bueno, hay más imágenes, ¿no? Yo hice una selección, fíjense que siempre ahí está
como el dato de cómo fue archivada la imagen, lo que serían los datos duros. Voy a ir a esto, ¿qué les parece? Miren la calidad del archivo. Piensen esto, estamos al principio de 1900, estamos en una cámara grande que tiene placas de gran tamaño. Y esto tiene un archivo digital. Más de 100 años después se conserve de esta manera. O sea, este es el acceso público al archivo. Imagínense lo que deben ser los materiales originales. Bueno, esto lo pueden hacer sobre el material que quieran, chupearlo. Y para cerrar con Jaime, quería mostrar estas últimas imágenes. Y otra vez acá, estamos confirmando con qué cámara está trabajando el fotógrafo. La cámara de trigo, esa cámara pesada. ¿Y en qué nos hace pensar estas dos fotografías en relación a otros materiales vistos en el aula? La sombra. ¿Se acuerdan del nombre de este autor? Wilfrid Landers. ¿Se acuerdan que en Wilfrid Landers tenemos una fotografía documental más moderna? De la segunda parte. Exacto. Es un relato también de la que es una fotografía callejera que en muchas oportunidades incluye la sombra del fotógrafo. Entonces ahí tenemos un autorretrato en vida pública. ¿Y se acuerdan que decíamos que Wilfrid Landers, él hace que lo que también se consideraba un error técnico, la inclusión de la sombra, Wilfrid Landers, él hace de eso una marca estética propia. Acá en Sainz es una excepción. Ahí uno empieza a mirar imágenes y de golpe se encuentran con estas dos fotografías. Entonces, en esta resolución técnica es más un error que una búsqueda formal. ¿Para qué nos sirve? Bueno, para certificar, para terminar de comprender la época, ese hombre sobre todo de sombrero, bien vestido, sociólogo, que va trabajando con esta cámara grande, pesada, incómoda, que se va subiendo por los distintos subtemas y espacios en los que está resolviendo. Tenemos esta vinculación. Tampoco es un rasgo estético con el que haya trabajado ningún grupo. Es muy interesante para mí, pero bueno, yo pienso que ustedes deben haber sentido que era difícil lograr la inclusión, ¿no? De la cámara, la sombra proyectada. Es verdad, es difícil en este tipo, buenas condiciones de luz y una hora determinada, que es como más la hora del atardecer. O sea, no es nada fácil salir a buscar estas imágenes, solo por eso lo reducieron, pero visualmente es interesante, ¿no? Hicieron juxtaposición. Sí, muchos que eligieron Finlandia que hicieron juxtaposición y reflejos. Bueno, entonces, Lewis Reich, ¿sí? Si volvemos a pensar esta imagen en relación a otro autor de la aula, ¿qué les parece? El reflejo, decíamos hace un momento, ¿no? No es tan protagónico acá el reflejo, pero fíjense que aparece, bueno, sobre todo acá, volvemos a tener esta composición en donde el protagonista aparece en el centro de la fotografía. Seguimos teniendo en los laterales situación de contexto, sigue creciendo el relato porque nos muestra el lugar donde este niño trabaja. Y tenemos un reflejo que acompaña ahí. Tampoco pareciera ser esta una búsqueda estética, ¿no? Que persigue el autor, sino que, bueno, en esta situación había un vídeo por delante que pareció de todas maneras, ¿no? Buscó acá un punto de vista un poquito lateralizado con respecto al punto habitual que suele utilizar. Fíjense eso. Está un poquito en diagonal esta cámara. Podríamos pensar que esta diagonal, que no es tan habitual en su forma de hacer los retratos, está vinculada con evitar un reflejo que resulte muy ruidoso en la generación visual, el resultado final de la imagen. Bien. Bueno, y acá también, si nos movemos temáticamente, Wilhelm, una familia italiana que está llegando a Estados Unidos en la primera parte del siglo XX, 1905.
De este grupo de imágenes, esta es la foto quizás más conocida, la que nos ha circulado. Bueno, seguimos ahí con grupos, con esta cámara frontal, las características que ya habíamos mencionado. El acercamiento, también es un gran recurso la variedad de planos para lograr un material diverso, ¿no? Yo mantengo siempre la misma narración, siempre igual, en algún momento corro el riesgo de cruzar a la audiencia. En cambio, si yo hago la misma operación de alejarme y acercarme, tengo otra pauta técnica que genera que ese material sea más diverso. Por ahí son retratos también. Otra posibilidad de esto para nuestros relatos sería hacer un retrato frontal y un retrato de una persona de espalda. Ahí también crece la resolución. Y bueno, las mismas operaciones estamos identificando en un mismo autor, pero saltando de un tema a otro, ¿no? Lo que decíamos, situación de contexto y retrato. La mirada que mira totalmente a cámara, la cámara frontal, el valor del plano favorito. Y por último, nos movemos otra vez de tema en el mismo autor. Seguimos en el gran tema del mundo del trabajo. Y ahora vamos a ver cómo trabajan hombres, adultos. ¿En dónde? En la construcción. ¿En la construcción de qué? De una gran ciudad. O sea, está sucediendo esto también temporalmente. Estamos en la primera parte del siglo XX. Está consolidando la vida moderna. La vida moderna sucede en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, fíjate, hay un gran tema en la ciudad. Fotografía callejera en nuestro aula. Bueno, de todo eso que sucede en la ciudad, ¿qué me interesa? ¿Qué me interpela? Es el universo del trabajo, ¿no? ¿Y qué pasa con estas condiciones de trabajo? Bueno, también son condiciones difíciles, extremas, en donde el trabajador muchas veces pone su vida en riesgo. Estamos en los años 30. ¿Qué sucedía en los años 30 en Estados Unidos? La caída de la bolsa. La caída de la bolsa. ¿Sí? Es decir, hay un país pujante, pero también en crisis. Entonces hay un sector de la sociedad que necesita trabajo, aunque las condiciones sean de riesgo. Igual van a ir a trabajar. Y esto que estamos diciendo, una cosa es contarlo, así como lo acabo de contar muy brevemente yo, y otra cosa es mostrarlo, ¿no? Los hombres en la altura, sin arnés, sin protección. Yo subía con la cámara de placas. Y él subía con su cámara, ahora lo avanzaba. Su gran flex. Entonces, otra vez acá destacamos el compromiso del autor con el tema que está desarrollando. Algunas de las imágenes que les estoy compartiendo están dando cuenta de la construcción del edificio, lo voy a pronunciar porque tengo un mal inglés, sí, del Empire State. No, no tenemos la O puede estar pero es el texto del día del Empire la State. viga es. Sí. Bueno, pero el edificio es muy emblemático, ¿no? Te dan, digamos, cuando uno habla de una gran ciudad del resto, rápidamente piensa en estos edificios, ¿no? Y entonces acá también hay como un doble, un tema y un subtema, un tema y varios subtemas. Es decir, se están diciendo a la construcción de una arquitectura que es icónica para esta ciudad, para la historia de esta ciudad. Vamos a ir la semana que viene a Coppola, en la Argentina, Horacio Coppola, otra vez porque en este mismo momento de la historia de Buenos Aires, en 1930, ¿qué se estaba construyendo? El obelisco. Entonces vamos a ver, bueno, la mirada de un fotógrafo argentino que nos cuenta también la construcción del obelisco, con una mirada moderna en Coppola, porque Coppola se va a Alemania, se forma en la Bauhaus, y con esta inspiración viene a contarnos qué sucede en Buenos Aires en 1930. Bueno, entonces,
Ahí sacamos con Lewis Hine. Y lo ponemos a dialogar con Sergio Larraín. ¿Sí? ¿Alguien lo conoce a Sergio Larraín? Busquen. Foto más conocida de Sergio Larraín. A ver, tiene esta partida. ¿Cuál es la foto más conocida de Sergio Larraín? Pongan en sus dispositivos. Sergio Larraín decía en la primera parte de la clase, es un fotógrafo chileno, quizás el fotógrafo chileno más conocido por la proyección internacional que tiene. ¿Por qué decimos que es el más conocido? Porque él fue invitado por el mismísimo Cartier-Bresson a formar parte de la agencia Magnum. En Magnum, en la primera etapa de la agencia Magnum, el fotógrafo que quería pertenecer a la agencia no podía proponerse, no podía decir, che, a mí me interesa formar parte de la agencia. Había un comité directivo que evaluaba quiénes se integraban a la agencia. O sea, la agencia misma iba incorporando miembros, ¿sí? Bueno, esto hace Bresson, como parte del comité, fundador, Bresson de la agencia, y va siguiendo el trabajo de Larraín y le dice, Sergio, nos gustaría que formes parte de la agencia Magnum. Sergio dice, wow, qué bueno. Dice, sí, hace un reportaje muy famoso a la magia italiana, poniendo su vida en riesgo. El reportaje se publica en la revista Life, una de las revistas más importantes de la época. Y Larraín dice, muy interesante, muchas gracias, me retiro de la agencia. ¿No? No le interesaba tanto ese trabajo que la agencia y ese tipo de fotografía documental y periodística que estaba proponiendo Magnum. Y se retira hacia una producción autoral mucho más íntima, muy vinculada con la noción de la meditación, la espiritualidad. Se va a vivir a un pueblito al norte de Chile, se aísla muy fuertemente de su familia y sigue produciendo imágenes. ¿Compraron la foto más conocida? ¿Cuál estaba? De dos minas bajando y una. ¿Cómo se llama la foto? Foto mágica. Bueno, en esta fotografía de estas dos telas, estuvieron conmigo en foto 1, que hay varios alumnos, es una foto que tratamos de copiar. Fotografía 1, que es difícil de hacer, podrán dar cuenta de que integraron el paso. Bueno, son dos nenitas que van caminando de espaldas a la cámara y, bueno, mágicamente son muy parecidas. Sergio levanta la cámara cuando ve a la primera nena, que es como la figura protagonista de la imagen, y lo mágico que sucede en esta situación es que de golpe aparece en toma, mientras él estaba mirando a través de la cámara, una segunda nena que es muy parecida a la primera, que tiene casi el mismo corte de pelo, los mismos vestidos. Bueno, y la aparición de esta nena, él dice, fue como un momento de revelación casi mágico, ¿no? Esta es su foto más conocida. Otra vez, el tema de los niños. Bueno, acá nos movemos a Chile, nos movemos a ver un equivalente al trabajo de RIN, es decir, niños en situación de calle, podríamos decir, en la actualidad. También en un momento donde en Chile este tipo de relatos no era habitual, ¿sí? También una cámara que logra intimidad y proximidad con lo que está, con este sujeto, con este niño. Un trabajo que tuvo una gran repercusión, justamente porque era muy novedoso para el lector chileno. Y si nos detenemos rápidamente en la vinculación entre la vida y la obra de Sergio Larraín, podemos contar, podemos decir que tiene una mamá que se inclina muy fuertemente a la visión religiosa, que tiene un papá, bueno, una figura así como de oposición, de conflicto con la figura paterna, que viene de una familia acomodada, ¿no? De las clases altas chilenas, muy vinculadas con el arte, y que pierde un hermano pequeño. Muere un hermano pequeño de Sergio, y algo de la ausencia de este niño, de este hermano, en alguna medida se pone a jugar en la producción de mirar a otros niños, ¿sí? Algo de esto habíamos mencionado, ¿se acuerdan de qué autor? Hernán Goldín. Habíamos hablado, habíamos comentado, muy distinto, pero acá lo que se repite es la anécdota de la pérdida, ¿no? También Hernán Goldín, a partir de la pérdida de una hermana,
ella dice, bueno, yo saco fotos para recordar, ¿no? Y aparece la noción de diario fotográfico, de diario íntimo, en un relato intimista en Marcoliano. Igual creo que todo lo que vimos siempre Siempre existe una relación. Esa es una pregunta que yo traigo mucho al aula para que ustedes se la apropien, para que ustedes digan, bueno, ¿qué de lo vivido, qué de lo que me pasó a mí hace que a mí me interesen tales o cuales temas, ¿no? Por eso me parece que es una pregunta muy interesante para hacer, ¿no? Otra pregunta interesante para hacer la que Adriana Letido en una de las clases anteriores, cuando ella contaba cuál es la primera fotografía que ella recuerda que le impacta muy profundamente. ¿Se acuerdan de este video que les mostré? También es una linda pregunta para que ustedes se hagan. ¿Qué fotografías recuerdan que vieron y de la que nunca más se fueron, digamos, ¿no? Que fuertemente los usaron? Es un lindo ejercicio. A ver, si en esa fotografía hay temas, o los temas que les pueden interesar a ustedes, o todavía no, que fueron por otros caminos. Bueno, la raíz entonces, y fíjense acá, me tomé una licencia del programa y me vine a otro material más contemporáneo, llegamos al color, ¿no? Esta nos trae un poquitito de bonanza, vamos a decir. ¿Conocen este trabajo, este relato? Sí, bien. ¿El resto del aula? Los que conocen el trabajo, ¿quieren brevemente comentar de qué se trata? Bueno, básicamente el fotógrafo pasa por habitaciones niños de todo el mundo y muestran en diferentes contextos en los que viven. Por ejemplo, hay un niño que está en un contexto de guerra, que su habitación está toda destrozada, por ejemplo, y no es lo mismo que un niño de clase media de Estados Unidos. Como este, por ejemplo. Bueno, acá tenemos varias cosas para señalar. Siempre en esta relación estamos haciendo una vinculación casi por oposición. Lo primero que podemos decir es que James Collison lo que está haciendo es un ensayo fotográfico de largo aliento, que circula en el formato del libro. ¿Sí? El nombre del ensayo rápidamente anticipa cuál es el tema y cuál es la problemática que está abordando. Y el trabajo se llama Donde los niños duermen. Es una literalidad, pero también es una figura poética, es decir, donde los niños duermen. También uno podría cambiar el enunciado y preguntar, ¿no? ¿Dónde duermen los niños? Bueno, ahí la relación entre texto e imagen. Otra cosa que estamos haciendo en el aula, ¿no? Nosotros elegimos un tema, elegimos un subtema, decidimos cuáles son nuestras reglas de trabajo. Cada grupo, en la clase pasada, contó, bueno, me voy a bajar, dar resolución técnica y formal. Voy a trabajar en blanco y negro, voy a trabajar con figura, voy a trabajar con frontalidad. Eso me sirve, primero que tengo la libertad de hacerlo, ¿no? El autor dice, yo quiero trabajar de esta manera. Y eso sirve para organizar un relato, ¿vale? Las reglas las elegimos de forma libre, pero después las tengo que cumplir. Porque si yo no las cumplo, ¿qué sucede? No logro armar un relato que tenga una coherencia narrativa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las reglas de este relato? ¿Qué te propuso formal y técnicamente este autor? El retrato y un plano general, pero bueno, está mucho. Bien, entonces tenemos primero la noción de dípticos. Si volvemos al formato de distribución, es un libro, entonces estoy en la doble página. Barre bien la noción de díptico en la doble página. En una página tengo la habitación del niño, sin la presencia del niño, ¿sí? En la otra fotografía tengo un retrato del niño sin la presencia del contexto. Entonces, acá está, bueno, justamente cómo se alimenta una fotografía con la otra. El retrato, justamente como no tiene contexto, me permite detenerme de forma detallada en la gestualidad del TNN, y en la otra fotografía, la de contexto, ¿sí? Como no tengo presencia de figura humana, voy a ir a leer los detalles que me están contando en qué condiciones vive y sueña este niño, ¿sí? Y otra de las cosas que tiene este trabajo es justamente también
la diversidad. Pero en este momento, él viaja por distintos lugares. Es el equivalente para nosotros a decir, bueno, no sé, voy a esta iglesia y después voy a esta otra, y después voy a esta otra. Como moverme para tener diversidad, porque el relato también crece ahí. Te voy a vincular esta fotografía con autor de aula en donde estoy. ¿Se acuerdan que el fotógrafo trabajaba con este tipo de resolución? Pantalla, televisores, y plasma, ¿sí? Totalmente distinta la connotación de la imagen, ¿eh? Irlanda nos estaba contando que aparecía por primera vez en la historia el consumo masivo de la televisión en lugares anónimos, ¿eh? Bueno, entonces, James Morrison, con Donde los niños duermen, un trabajo a color, circula en formato de libro, con noción de díptico. Son fotos totalmente consensuadas con el niño, con la familia. Hay un tiempo para resolver, hay un tiempo para ver dónde se pone la cámara. Daría la sensación de que el fotógrafo en esta imagen alteró un poco, ¿no? Me da la sensación de que estas camitas van todas metidas para adentro y el fotógrafo las está corriendo para que la foto termine de tener un mayor sentido. La luz es súper parejita, ¿no? Es decir, las condiciones en las que está trabajando son de comodidad, son de cuidado, son de permiso, son totalmente contrarias a las que describimos hace un momento en el Instagram, ¿no? ¿Qué hora es? Porque yo veo que este reloj no se mueve o sí. 9:05. Ah, bueno. A ver, ¿qué más queda? Y otra de las cosas que no están todas las diapos de acá, pero sí en algunas, y es como él presenta el libro, es que también en este trabajo tenemos un texto breve, pero muy significativo, que es el nombre del niño, la edad del niño y el lugar de residencia, ¿no? Es decir, el lugar de residencia, el país o la ciudad, porque él justamente se va moviendo de un país a otro, ¿no? ¿Qué preguntas les ocurre o piensan alrededor de estos relatos que les estoy mostrando? Yo, por ejemplo, rápidamente digo, bueno, sí, buenísimo viajar por todo el mundo, pero ¿cómo hacer para hacer esto? ¿Cómo tener los recursos para viajar por todo el mundo si apenas, ¿no? Me alcanza para cargar la sube y digo, no sé, ¿no? Como estoy viendo, che, me alcanza el crédito, ¿no? ¿Cómo busco los recursos para desarrollar un proyecto de largo aliento cuando eso me va a generar un costo muy alto? ¿Qué se les ocurre? Digo, para ustedes que son los productores de imágenes del presente y el futuro, ¿no? Subsidio, venta, mecenazgo, no sé, mecenazgo. ¿Sí? Entonces, bueno, ir viendo premios, ¿no? Participar de concursos, también es interesante, ¿eh? Buscar la mirada de un tutor, ¿no? Como esta información que ustedes hacen, que es académica, que es universitaria, más general, está muy bien, pero estoy contento con la carrera y demás, que estemos dando herramientas, pero en general, cuando tenemos un trabajo de largo aliento, donde estamos muy comprometidas con lo que estamos haciendo, empezamos a tener un gran volumen de imágenes, necesitamos a alguien que nos acompañe a mirar ese trabajo. En general lo que hacemos es un seguimiento con un fotógrafo, con alguien, se llama clínica de obras, ¿no? Voy a estudiar con Estiga porque me encanta el trabajo en Estiga y tengo un tema que creo que ella me puede acompañar a resolver. Así, bueno, con otras voces, ¿no? Con otros autores que acompañan esos procesos de trabajo, es también interesante. Bueno, ahí terminamos con niños. Estamos en Capa, estamos en Rodrigo Ave, estamos en Smith y en Piovano. Y a ver qué horario tengo. 25, podría seguir un toque. De todo este material, ¿qué les interesaría visitar así como brevemente? ¿Quieren que les muestre un video de agrotóxico? Que está bueno en el sentido de que salimos del formato de ver imagen tras imagen y pasamos a la producción de un video. Es un poco fuerte el trabajo, les adelanto. Pero bueno, es interesante el relato. ¿Les parece bien? ¿Parece? Sí. Es largo, pero podemos ver 2 o 3 minutitos para entrar en tema.
diciendo tanto. Bueno, entonces acá, como intro, estamos en un trabajo, un texto visual para los bióvanos fotógrafos argentinos. Nos cuentan qué pasa en distintos tipos de países en relación a poblaciones que viven muy cerca de plantaciones, están siendo tratados los suelos con la contaminación que sufren en esos suelos y cómo eso va incidiendo en la salud de los pobladores tan cerquita de esa tierra. Listo. Las explicaciones interpretativas de video y así como me voy moviendo en pautas narrativas, como de un relato más explícito, ¿no? Como todo el testimonio del primer nene, que es súper impresionante, a la apertura de este segundo lugar que era en Tardío, que más no leí, esa fotografía de la estatua de la cruz de noche, ¿no? A una imagen de la metáfora a la literalidad, ¿no? La continuidad de la muerte, ¿no? Y la metáfora a la muerte misma, ¿no? El testimonio de la persona que está enferma, bueno, y así sigue avanzando. Es un poco contundente, ¿no? Bueno, damos unos minutos como para hacer unas cuantas consultas materiales o preguntas o lo que quieran antes de irnos a la segunda parte. ¿Qué les parecieron los materiales? ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? ¿Les interesa ese tipo de temáticas? ¿Alguien está trabajando en un tema o tiene ganas de trabajar en un tema? ¿No sabe cómo hacerlo? O temas, ¿no? Porque acá estamos en este capítulo en estas temáticas, pero puede tratar por si fuera otra. Yo y miramos a distribuir a las fotos, después lo que habíamos estudiado en su momento como los demás también lo hacían. Por ejemplo, el de donde los niños duermen, eso era para que concluso. Bueno, el de James Morrison es interesante, él es bien contemporáneo y él está trabajando para Fundación Benetton, ¿sí? Entonces, Fundación Benetton es un poco el medio que le permite, bueno, generar este proyecto de largo aliento.
Y es un libro, el formato de libro cuando vos entras a la lógica del libro, ¿no? Hay que enfrentarlo detrás, que lo va a imprimir, que lo va a difundir, que lo va a poner a la venta. Este sería como el canal de distribución o de circulación de estos relatos. Que, si lo dije en este aula, pero el fotolibro es el formato de circulación de la fotografía autoral de la actualidad. Los relatos autorales autogestivos de fotógrafos no consagrados como Lestido, Piovano, en el aula, los fotógrafos están muy reconocidos, muy premiados, etc. Todos nosotros, como autores, podemos estar circular nuestros relatos en el formato de fotolibro. También para eso hay un calendario de festivales, de concursos, a ver si podemos acudir, estar atentos, ver qué pasa. Lo primero que hacemos es tener un poco de imágenes, editarlo, empezar a maquetarlo, pensar qué pasa con esas imágenes en el formato de un libro, pensar una materialidad, un formato de página, ir a la imprenta, bueno, llevarlo a concursar, ganar el concurso, que se materialice el libro, por eso es un camino posible. Ahí les recomiendo, que en algunos otros años lo hice, creo que ya lo dije acá, que visiten Espacio Turma, ¿no? ¿Lo dije o no? Fíjate en las redes, Espacio Turma, Biblioteca Turma, es una biblioteca de fotolibro, está en Escalabrini Ortiz Acevedo, Villa Crespo. Creo que lunes y jueves está abierto el lugar, es una librería también muy bonita, y pueden ir ahí, se piensan a mirar libros, fotolibros, está bueno. ¿Qué más? Es lo mismo un fotolibro que un libro de fotos, ¿sí? Es lo mismo, bueno, sí, podría ser lo mismo, fotolibro que libro de fotos. Está bien la pregunta, le digo fotolibros porque fundamentalmente lo que se desarrolla es un relato en fotografía, ¿no? Sí. Sí, sería lo mismo. Cuando hablamos de fotolibros, casi siempre estamos pensando en esta producción más autoral, más independiente, más acotada. No se está editando Alfaguara, ¿no? Un sello grande que está editando para el sello independiente. Muchos fotolibros son de realización artesanal. Por ejemplo, un librito que escribí yo en 6, 10, 15, que a mi imprenta me cuadraron y, bueno, me regalaron unas, me quedaron otros, expuse, ¿no? Entonces, bueno, ahí está como esta posibilidad. Es una posibilidad que hace accesible compartir este material. O sea, no sé si saben, pero copiar y enmarcar para una muestra es costoso, ¿no? ¿Saben eso? Hacer una realización en Fine Art, elegir el papel, tener un alguien que te enmarque, que te monte, es un montón de plata. El libro se propone como otro canal de circulación. Algo más que quieran contar, preguntar. ¿Cómo venimos con los materiales que estamos compartiendo? Está interesante. Siempre en nuestra aula estamos haciendo este diálogo entre pasado y presente. Siempre que vamos al pasado es para ver qué pasó con ese relato, qué pasa con ese relato en la actualidad. Siempre estamos haciendo esta conexión. Bueno, yo creo que estaríamos como para avanzar con las entregas. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a pedir que presenten los materiales en mesa, ¿sí? Sigan trabajando en la presentación de mesa, el recorrido, el orden, el inicio, centro, desenlace del relato. Sería muy bueno que en la mesa también esté el título del trabajo, y el nombre del grupo. Si quieren el texto redactado y impreso también está bien. Bueno, y vamos a mirar con Octavio las entregas. Yo ya miré anoche, ya corregí, pero bueno, vamos a ver qué pasa con la materia de casi todos. Ya miré, ya corregí de casi todos, pero aquí. Vamos a ver qué pasa con la materialidad, ¿no? Es distinto de lo que vemos en pantalla. Nos vamos a tomar un ratito para mirar y ajustar, y vamos a ir llamando a los grupos, ¿sí? Para que hagan su defensa y bueno, para darles obviamente una devolución y para que tengan, yo creo que hoy vamos a estar dando notas, quizás en alguna situación no, pero creo que
que vamos a poder ir cerrando la nota. En esta situación, no cerramos la nota, bueno, van a tener por supuesto su devolución, y en todo caso, la nota puede dar esta semana que viene, está muy bien. Entonces, bueno, hagamos esto, chicos, como se hace largo este momento de la clase, no vamos a hacer recreo nosotros, que ustedes tienen por delante un ratito de clase que es la defensa del material y la espera, ¿no? Entonces, hacemos ahora, presentan, si quieren salen y mientras nosotros miramos, tomamos un cafecito, hacen sin recreo. Bien. Limpien la mesa, que no queden ser, porque ustedes solo los particulares. Por fin la chica ya llegada.